La comprensión narrativa debe ser entendida como un conjunto de destrezas más que como un fenómeno unitario. A diferencia de la comprensión lectora, no pone el énfasis en el formato en el que el niño se aproxima al texto, ¿no? Porque puede ser leída, decodificada o puede ser escuchada. La comprensión narrativa depende también de otro montón de factores y esa es también la razón por la que es tan difícil medirla y por la que se deja de lado en un montón de estudios, sobre todo en estas edades, en edades de preescolar y primer grado, porque influyen otras cosas como, por ejemplo, el vocabulario, la coherencia y la cohesión a la hora de hablar. Normalmente no uso muchos materiales. Como nos hemos dado cuenta en la práctica, el elemento más importante para la comprensión narrativa y al final para el desarrollo de todas las habilidades de lectoescritura y para la alfabetización inicial es la relación, es la interacción, la construcción de un clima socioafectivo. Hoy solo vamos a usar una tela que voy a usar cuando probemos ser el lobito Caperucito y una máscara de lobo cuando seamos los otros lobos. Había una vez un bosque bellísimo con muchos árboles y flores de todos los colores. En ese bosque vivía un lobo muy peculiar. ¿Qué significa peculiar en esta oración? Peculiar, muy coqueto. Peculiar. ¿Qué puede ser? En que es muy limpio. Les voy a leer el siguiente párrafo y después me dicen que era feroz. muy peculiar. Lobito era muy coqueto. Le encantaba llevar el pelo muy suave y brillante. Iba siempre a lavarse las patitas en el agua fresca del río para tener las uñas bonitas. Y siempre llevaba la cola esponjosa porque después de bañarse la dejaba secar al sol. Eso es como un lobo normal. No. Es como los lobos que conocemos. No. ¿Y qué significa peculiar entonces? ¡Qué diferente! ¿La has escuchado? Que es diferente. Peculiar es que es diferente a lo normal. Es un lobo muy peculiar porque no es como los otros lobos. Primero se trabajan las inferencias para el significado de palabras dentro del texto. Palabras que ellos no saben, pero que pueden inferir el significado basados en la información que les está dando toda la oración. Un día los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños. No, así no se necesitan así. Todos y todas se asustaron muchísimo. La jefa del grupo parecía ser una lobezna muy grandota que dijo: tú, lobo presumido! Y Lobito estaba pálido del susto, parecía que se iba a desmayar. ¿Qué pasó? ¿Me están llamando? ¿Acaso vos no sabes que los lobos y las lobas no somos limpios? Nosotros somos desordenados, nosotros asustamos, vivimos en cuevas. Y además no usamos cubiertos para comer, no usamos tenedor y cuchillo. Los lobos y las lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse. ¿Cómo se reían esos lobos? Pareces un tomate. Después trabajas las inferencias literales que ocupan esa información literal que preguntaste antes o que los niños ya manejan, pero la deben conectar con información de su vida o información de su contexto, pues con conocimiento previo. Cuando Lobito Caperucito le contó a la abuela lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan. La manada vivía en una cueva fría y húmeda y dormía en el duro suelo. ¿Qué plan creen que se le ocurrió a la abuela? Hacer una fiesta. ¿Qué Hacer crees vos? una fiesta para que ella no peleara. Y luego están las inferencias causales. Esas son las que te permiten hacer asociaciones lógicas entre el problema, las que te permiten entender las soluciones y en esa vos necesitas conectar todos los otros elementos de la historia. Eso es lo que le da sentido a todos los elementos de la historia y es información que no está explícita en el texto. La abuela le propuso a Lobito que invitase a aquel grupo a una fiesta de cumpleaños y que ella le ayudaría a prepararlo. Lobito se echó las manos a la cabeza y le dijo a su abuela: ¿cómo se te ocurre esa idea tan loca, abuela? ¿Cómo se te ocurre si a ellos solamente les gusta la suciedad y la maldad? Solamente eso, abuela, es una idea demasiado loca, es absurdo. Van a venir a destruirnos todo de nuevo, yo no los quiero tener cerca. Ale, ¿tenés alguna pregunta que hacerme, Alejandro? Sí. Ajá. Que por qué le dijiste loca a tu abuela, siendo que hay que respetar a los abuelos. ¿Por qué le dije loca a mi abuela? Es que me pareció que era una idea muy loca, pero tenés razón, tal vez no le debía haber dicho loca. ¿Qué le pude haber dicho? Buena idea. Buena idea, abuela, ¿Qué? aunque no me sonaba tan buena idea en ese momento, para ser honesta.
Hubiera dicho, pero ¿por qué, abuela? ¿Por qué se te ocurrió esa idea? Sí. Ok. Y luego están las inferencias sobre los estados psicológicos de los personajes, que tiene que ver con entender lo que los personajes están sintiendo, por lo que ellos están pasando. Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca. Los lobos y las lobas del bosque, para darle las gracias a Lobito, ¿qué creen que hicieron? Lloraron de la felicidad. Fueron buenos con ellos. Ellos le hicieron una promesa, que jamás volverían a portarse mal. Comprendieron. Y que nunca van a ser desordenados. Profe, Ya sé, aquí sí parecía igualito al de la Caperucita Roja. Igualito el de la Caperucita Roja, ¿ves? Sí, Pero tiene ya otras sé. diferencias también. Ya sé, porque a la Caperucita Roja le gustaban las flores y la naturaleza. Y el lobo Caperucito también. También. ¿Y qué otra cosa usaba la Caperucita Roja? ¡Una capa roja! Exacto. Y lo diferente es que no se come a su abuela. Esa es la diferencia. ¿Y aquí la abuela qué hace en esta historia? Eh, ¿Cuál es el trabajo de la abuela? Tiene inteligencia. Acuérdense que lo dijimos al inicio. La abuela tenía un trabajo aquí. De costura. Era leñadora, exacto. Los estudios nos dicen que los niños y niñas, en la medida en que pasan del preescolar a la primaria, su motivación baja drásticamente y sigue bajando a medida que van avanzando en la educación formal. O sea, que en la medida en que los niños y niñas se aproximan formalmente a la lectura y la escritura, pierden cualquier amor que tenían hacia ella. Entonces, eso nos hace cuestionarnos seriamente sobre la forma en la que nosotros estamos enseñando y facilitando esos conocimientos. Porque en preescolar es cuando se ve más alta la motivación y es cuando no tienen un espacio formal de lectura y escritura, sino cuando se aproximan a la lectura en espacios de cuentos, de escritura creativa, de improvisación, de teatro. Es decir, desde mi formación entiendo, por ejemplo, el ciclo, el desarrollo de los niños y niñas, las etapas en las que están. Pero solamente desde la reflexión de mi práctica puedo entender lo que me funciona o no para este grupo particular, para este niño o niña en particular. Entonces creo que los maestros y maestras debemos aprender a ser también investigadores sobre nuestra propia práctica, sistematizar nuestra propia práctica, nuestros propios aprendizajes y compartir ese conocimiento, es decir, crear comunidad en las mismas escuelas de qué te funciona a vos, qué no, y empezar a cuestionarse también lo que históricamente se nos ha enseñado, que es leer y escribir, y sobre todo cuestionarse cuál es el rol de la maestra y cuál es el rol del estudiante. Solamente en la medida en que podamos reflexionar sobre eso vamos a hacer cambios y las transformaciones que en realidad se necesitan para dar respuesta a los problemas que estamos viendo en la región. Pues seguimos trabajando con las mismas metodologías que ya vemos que no nos dan resultado, porque en las pruebas estandarizadas los niños y niñas y luego en el ingreso a la universidad vemos un montón de carencias, pero no vemos cambios significativos en la forma en la que enseñamos a leer y escribir. Seguimos enseñando a leer y escribir como desde hace 40 años, a pesar de que ahora somos conscientes de los problemas que tenemos, pero no vemos esos cambios en la práctica docente.